El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí». Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa, Sabiduría en medio de las pruebas. ¿Está pasando alguna prueba en su vida que simplemente no entiende? Tal vez se encuentra en un momento de profunda oscuridad y no sabe por qué tiene que pasarle eso precisamente a usted. Usted mira hacia el pasado, analiza sus decisiones, revisa sus pasos y se pregunta con angustia, ¿qué hice para merecer esto? Busca y busca, pero no encuentra una respuesta que le dé paz. Usted clama al cielo diciendo, Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Y sin embargo, no haya una respuesta inmediata. Siendo sincero con usted mismo y con Dios, lo que quiere más que nada en este mundo es una salida de emergencia. Usted dice, quiero escapar de esto, quiero libertad. Quiero salir de todo este dolor, de este sufrimiento punzante, de esta decepción que me amarga el alma, de esta desesperanza que me nubla la vista y de este desamparo. Y, por supuesto, quiere salir de todo esto tan pronto como sea posible. Hoy mismo, si fuera posible. Ahora, escuche esto con mucha atención. ¿Cree usted que esa es la voluntad de Dios para su vida en este preciso instante? Quizás piense, claro que sí, Dios es bueno y Él no quiere que yo sufra. Bien, en breve se dará cuenta de que Dios tiene algo mucho más importante, algo mucho más profundo y eterno que simplemente sacarle de esta dificultad, de esta pena o de esta prueba que le agobia. De lo que quiero hablar en el mensaje de hoy es de la sabiduría en medio de las pruebas. ¿Cómo debemos reaccionar cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor? ¿Cómo responde Dios a nuestro clamor? ¿Qué es lo que Él planea al permitir que pase todo esto por su vida? Es decir, ¿quiere usted beneficiarse de esto? ¿Aprender la lección divina y crecer en gracia, o solo quiere volverse una persona amargada, resentida y hostil hacia Dios por lo que está viviendo? Usted tiene que decidir hoy mismo. Puede decidir beneficiarse de cualquier dificultad que enfrente, por grande o pequeña que sea, o puede decidir amargarse, culpar a alguien más o incluso culpar a Dios y perderse lo esencial de lo que Él quiere hacer en su corazón. Así que le invito a que me acompañe a una de las epístolas del Nuevo Testamento, específicamente a Primera de Pedro, y veamos el primer capítulo, los primeros versículos, porque el apóstol Pedro le habla aquí a personas que, al igual que usted, están pasando por momentos sumamente difíciles. Él escribe a creyentes que son perseguidos, que sufren a causa de su amor y su devoción inquebrantable por el Señor Jesucristo. Y es natural, es humano que tengan ciertas preguntas. Escuche la maravillosa respuesta de Pedro a lo que ellos estaban pasando. Comencemos este primer capítulo y leamos desde el versículo 3. Escuche lo que dice la palabra inspirada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Note que habla de una esperanza que está viva, que tiene aliento y que proviene de la pura misericordia de Dios. Continúa diciendo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora mire esto. Preste mucha atención al versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Deténgase y piense un momento conmigo. No sé exactamente lo que usted está pasando hoy, no conozco su dolor personal, pero lo más probable es que en la soledad de su habitación se haya preguntado por qué le ha pasado esto a usted, diciendo, Señor, ¿por qué no quitas esto de mi camino de una vez por todas? Recuerde esto y grábelo en su mente. Más importante que quitar la dificultad, más importante que eliminar la adversidad, el dolor y el sufrimiento, para Dios es mucho más importante que aprendamos algo fundamental, que nos beneficiemos espiritualmente. Para que al salir de lo que sea que estemos pasando en la vida, podamos decir de todo corazón con una sinceridad absoluta, gracias, buen Dios, por todo lo que has hecho en mi vida a través de este valle. Gracias, amado Dios,
por lo que estás enseñándome con esto. Lamentablemente, muchos cristianos no quieren ser instruidos, solo quieren una salida rápida o un alivio instantáneo. Pero una persona sabia, un hombre o una mujer de Dios, no quiere pasar por el dolor, por el sufrimiento y por las pruebas y salir al otro lado con las manos vacías y desalentada, pensando simplemente, me pregunto qué se trae Dios con todo esto. Deseo que piensen en esto con mucha seriedad. Necesitamos sabiduría divina para discernir el origen de nuestras pruebas. ¿De qué se trata esto realmente? Al pensar en esto, debemos admitir que no siempre es fácil determinar lo que está pasando y por qué está pasando en su vida en este momento. Entonces surge la pregunta, ¿cómo distinguir entre lo que manda Dios directamente, lo que hace el enemigo para destruirnos y lo que causamos nosotros mismos por nuestras malas decisiones? Hay una clara distinción que debemos hacer. Si usted conoce al Señor Jesús como su Salvador personal, sabe que hay cosas que pasan en su vida que Él no mandó directamente. Sabe que algunas cosas tuvieron que haber venido del enemigo, porque Dios en su santidad no tendría nada que ver con la maldad intrínseca de esa situación. Pero escuche esto, Dios las permitió. Recuerde que lo verdaderamente importante es preguntar, Señor, ¿cuál es tu meta para mi dolor, para mi sufrimiento, para mi pena? No importa si lo causé yo mismo por mi desobediencia, si alguien más lo causó por su pecado contra mí, o si es una circunstancia fortuita donde nadie tuvo nada que ver, salvo que Dios la permitió en su soberanía. Preste mucha atención a lo siguiente, usted tiene toda la razón al decir, Señor, ¿por qué permitiste esto? Porque nada, absolutamente nada puede tocar a un hijo de Dios si Él no lo permite primero. Estamos bajo su protección divina, bajo su cuidado constante. Por eso el apóstol Pablo habló de la armadura de Dios. Dios nos ha resguardado con su gran protección divina. Y la única forma de que cualquier cosa le toque a usted es que esa situación tenga que pasar primero por el escritorio de Dios Todopoderoso para llegar a su vida. Entonces, realmente necesito discernir el propósito de la prueba. ¿De verdad es tan importante saber el por qué? Yo creo firmemente que lo es. Pensemos en esto un momento. ¿Creo yo que Dios me ama lo suficiente como para saber que está haciendo algo bueno en medio de mi llanto? Desde el punto de vista de la sabiduría bíblica, ¿cuáles son los propósitos de estas pruebas en nuestra vida? El primero es simplemente este, como dice en Primera de Pedro capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por cuál razón? Dice que ahora mismo usted está pasando un tiempo difícil para qué, y note ese para qué, que indica un propósito divino, para que, sometida a prueba vuestra fe. Escuche esto. No se refiere a una prueba de examen para ver si reprueba, sino a que su fe sea aprobada, que sea demostrada como auténtica. Eso es lo que significa la palabra en el original. Es para que nuestra fe sea aprobada y demostremos que es fuerte y real. Dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego. La palabra nos dice que, a los ojos de Dios, nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, la plata y todo lo demás que este mundo ofrece. Entonces, una de las razones por las que pasamos por el fuego de la prueba es para que Dios fortalezca nuestra fe. Uno de sus mayores recursos como creyente es su fe, porque es por medio de ella que nos relacionamos con el Padre. ¿Cuántas veces vamos a la Biblia y encontramos los versículos sobre la oración íntimamente enlazados a los de la fe y el confiar en Dios? Una de las razones por las que Dios permite cosas difíciles en nuestra vida es para probar nuestra fe. Usted dirá, oh, Stan, yo tengo mucha fe, pero la verdad es que usted no sabrá cuánta fe tiene realmente hasta que esa fe sea probada en el horno de la aflicción. Dios nos prueba al permitir que pasemos por persecución, por dolor físico, por sufrimiento emocional, por toda clase de pérdidas materiales o afectivas. Al vernos pasar por medio de eso, y al ver Dios que nuestra fe crece, que perseveramos y que no nos rendimos, sucede algo maravilloso. No nos volvemos amargados ni hostiles hacia otros por lo que nos pasa. Al contrario, nuestra fe se vuelve robusta, y mientras mayor sea su fe, más fuerte y profunda será su relación personal con Dios. En segundo lugar, Dios permite las pruebas para probar nuestra devoción. ¿Amo yo a Dios de verdad? ¿Acaso lo amo solo cuando todo sale exactamente como quiero? Puedo decir con total sinceridad que amo al Señor Jesucristo como mi Salvador personal cuando las bendiciones materiales no están presentes. A menudo en la prueba descubrimos dónde estamos parados realmente. La prueba revela nuestra devoción.
Al sufrir más de lo que creo que puedo resistir humanamente, puedo aún levantar mis manos y decir, ¿en verdad te amo, Señor? Es en esas pruebas donde descubrimos quiénes somos y cómo es nuestro carácter en realidad. Hay otro propósito fundamental, purificar nuestra vida. Al pensar en que Dios nos purifica, considere este principio. El dolor tiene en sí mismo un factor purificante. El dolor tiene algo que limpia las escorias del alma. Llega hasta lo más profundo de nuestro espíritu y nos muestra nuestra propia realidad y nuestra verdad desnuda ante Dios. Alguien puede andar por la vida muy tranquilo, arreglándoselas como pueda, pensando que está muy bien como creyente, pero teniendo muchas cosas indebidas, actitudes pecaminosas o ídolos escondidos en su vida. De repente toca fondo. Llega el dolor, el sufrimiento, la tristeza, los problemas legales o financieros, las pruebas familiares, y luego, ¿qué hacen? Claman desesperadamente para que Dios les ayude. La mayoría de las veces, ¿sabe qué hará Dios? No comenzará sanando la dolencia física o resolviendo el problema externo de inmediato, sino que comenzará trabajando en el espíritu, en el corazón, preguntándonos, ¿qué está pasando realmente en tu vida? Mucha gente prolonga su propio sufrimiento porque no reconoce que Dios está en el proceso, que Él está purificando sus vidas de aquello que les estorba para ser como Cristo. Otra razón poderosa es que Dios toma la oportunidad para revelarse con poder en nuestra vida. A veces pasamos por pruebas y penas tan grandes que pensamos, Señor, ¿cómo podré yo manejar esto? Me supera por completo. Es ahí cuando Dios entra en esa situación y demuestra su grandioso poder sobrenatural. Dios demuestra lo que Él puede y está dispuesto a hacer en favor de sus hijos. Él muestra lo que puede hacer en su vida si usted está dispuesto a escucharlo y a depender totalmente de Él. Así que Dios tiene propósitos eternos. Él no permite estas cosas al azar o sin un fin específico. Ese es uno de los propósitos. Otro propósito vital es desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Si nos detuviéramos aquí, diríamos, bueno, Señor, ¿tienes algún propósito más en todo esto? Claro que sí, parte del propósito es ese, pero hay otro más que es sumamente hermoso y es muy claro en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Escuche lo que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ve usted lo que dice la palabra? Dice que una de las razones principales por las cuales Dios permite estas cosas difíciles en nuestra vida es para equiparnos, para capacitarnos y para darnos la autoridad de ayudar a otros que pasen por dificultades similares a las nuestras. Por ejemplo, digamos que usted está pasando hoy por una gran dificultad en su vida, algo que le quita el sueño. Quizás sea algo físico, algo muy doloroso. ¿Con quién quiere hablar usted para recibir consuelo? ¿Acaso con alguien que goza de una salud perfecta, que nunca ha tenido un solo dolor y que se pregunta con extrañeza por qué usted está tan desanimado? Por supuesto que no. Si usted está pasando por problemas económicos graves y no sabe a dónde ir ni a quién acudir, querrá hablar con alguien que haya pasado por esa misma escasez, alguien que tenga sabiduría y conocimiento práctico porque ya caminó por ese valle. Es igual con cualquier aspecto de la vida, porque la intención de Dios es que nos beneficiemos de todas las adversidades y de todos los desastres que pasan en nuestra vida. Dios tiene algo bueno escondido en cada uno de ellos. Si usted cree eso, y espero de todo corazón que lo crea, podrá verlo reflejado en muchos pasajes bíblicos. Entonces usted podría salir de su casa hoy diciendo, ¿sabes qué? Ya basta de quejas, basta de lamentos, basta de andar victimizándome y culpando a los demás por mi situación. Dios está haciendo algo bueno en mi vida ahora mismo. Oh, sé que es doloroso, Señor, me duele mucho, pero sé que estás haciendo algo bueno y eterno en mi interior. Eso, mi querido amigo, cambiará su actitud por completo. Comprenderá que Dios está obrando en su vida de una forma maravillosa y soberana. Ahora bien, necesitamos sabiduría para discernir cómo reaccionar apropiadamente ante la prueba. ¿Cómo voy a reaccionar yo ante este desafío? Como dijimos, usted puede volverse amargado, puede volverse resentido y hostil hacia el cielo. Pero ¿cuál es la reacción correcta que agrada a Dios? Pensemos en esto por un momento. Primero podemos alegrarnos, no por el dolor en sí, sino al estar convencidos de una verdad absoluta, que Dios tiene el control total del tiempo y de la intensidad de nuestras pruebas. Es muy importante que entendamos eso.
Dios es quien tiene el cronómetro en su mano. Él controla cuánto durará este proceso y qué tan intenso será este dolor o este desastre. Nada se le escapa de las manos. Segundo, debemos reaccionar sabiendo que Dios tiene un propósito específico para permitirlas. Si yo realmente creo que Dios tiene un plan maestro y un propósito específico al permitir esta aflicción, entonces podré pasar por ella con una confianza inquebrantable y con seguridad, y así podré beneficiarme de ella, pero debo creerlo con todo mi ser. Tercero, debemos entender que las pruebas han sido diseñadas por Dios para suplir una necesidad específica en nuestro carácter o en nuestra vida espiritual. Digamos que usted está pasando por un momento de soledad profunda. Digamos que sus seres queridos se han alejado o que la persona con quien usted planeaba casarse se ha ido de su lado. ¿Con quién hablará usted sobre cómo reaccionar ante ese vacío? ¿Acaso con alguien que está felizmente casado, que nunca ha tenido un problema sentimental y a quien todo le va de maravilla? Claro que no. Usted buscará a alguien que haya pasado por ese mismo desierto. Irá a alguien que ha andado por esa vía que usted no quería transitar, pero que hoy le toca recorrer. Usted no escogió ese camino, fue algo que tuvo que confrontar. Así que esa prueba es para suplir una necesidad en su vida y para prepararle. ¿Y sabe qué pasa después? Un día Dios comenzará a usarle a usted de una forma muy específica para bendecir a otros. Preste mucha atención y recuerde esto: cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier pena o adversidad, por dura que sea, no solo tiene un propósito de Dios, sino que es parte de su entrenamiento divino. Dios le está equipando a usted. ¿Y para qué es todo ese entrenamiento? Es para que usted pueda sentir exactamente lo que siente la otra persona que sufre. Ya que usted pasó por eso, Dios obró en su vida y usted sufrió el dolor, la pena, la desilusión, la vergüenza o lo que sea que haya sido, usted sabe lo que se siente en carne propia. Cuando alguien se acerque a usted y le diga, estoy pasando por esto y no sé cómo manejarlo, podrá mirarle a los ojos y decirle, yo he pasado por eso. Esas son 4 de las palabras más poderosas que un ser humano puede decir a otro. He pasado por eso. La prueba será para mi bendición si reacciono en fe, si confío plenamente en Dios. Usted puede decirle, Señor, no lo entiendo. No me gusta lo que estoy viviendo, pero confiaré en ti, Señor Jesús. No importa lo que yo sienta hoy, sé que lo usarás para mi beneficio y para tu gloria. Y desde luego, ¿creemos realmente que Dios está desarrollando un carácter como el de Cristo en nuestra vida? Si Él lo está haciendo, quizás cuando me abrumen estas cosas, yo tenga que humillarme y decirle a alguien, ¿me perdonas por haberte hecho daño? Nuestra disposición al pedir perdón es una parte fundamental de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Para quien sea que se lo pida, es parte del desarrollo de su carácter también, porque esa persona tiene que decidir si va a perdonarnos o no. Estamos tan conectados, tan relacionados unos con otros en el cuerpo de Cristo, que Dios está obrando para bien en cada pequeño aspecto de nuestra vida. Mire, incluso en nuestros fracasos más vergonzosos, Dios está haciendo algo bueno si nos volvemos a Él. Cantamos muchas veces, cuando caigo Dios me levanta. Y es verdad, Él lo hace constantemente. Yo le pregunto hoy, ¿cuántas veces Dios le ha levantado a usted del polvo? No tenemos suficientes dedos en las manos para contar las veces que su gracia nos ha puesto en pie, porque nos ha levantado muchísimas veces. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él no nos abandona nunca y no quiere que perdamos la fe en Él. Estas pruebas también nos ayudarán a medir nuestro crecimiento espiritual. Yo puedo recordar mi pasado. ¿Cómo puede hacerlo usted? Quizás algo que usted esté pasando hoy, hace 5 o 10 años le hubiera hecho pensar, Dios mío, yo no puedo con esto, me voy a morir. Pero preste mucha atención. Dios guarda cada aspecto de su vida, y Él sabe exactamente cuándo estamos listos para manejar lo que Él nos mandará. Porque recuerde esto siempre. La meta de Dios nunca es derrotarnos, nunca es destruirnos, sino conformarnos a la imagen bendita de su Hijo Jesucristo. Así que Él gobierna cada aspecto, cada detalle de nuestra existencia. No desperdicies sus penas, no desperdicie sus angustias, su dolor físico, su sufrimiento emocional o sus decepciones amorosas. No los desperdicie reaccionando mal, con ira o con amargura, sino que, en lugar de eso, dígale al Padre, Señor, no lo entiendo, no me gusta, me duele profundamente. Yo no hubiese escogido este camino para mí, pero Padre, confiaré en ti por encima de mis sentimientos. Tú sabes lo que es mejor para mí. Sabes lo que quieres lograr en mi vida a través de esto. Tú sabes que quieres usarme en la vida de alguien más que está sufriendo. Y Señor, si tan solo me preparas, yo perseveraré y seguiré en tu senda.
No importa cuán profundo sea el valle, no importa cuán densa sea la niebla, caminaré en la senda de la justicia, confiando en que tú me llevarás de la mano todo el trayecto hasta llegar al otro lado. No sé lo que usted esté pasando en su vida privada en este momento, pero le aseguro que si aplica en su corazón lo que ha escuchado hoy, su vida cambiará radicalmente. Usted agradecerá a Dios por haber escuchado este mensaje y por haber reaccionado con sabiduría. Ahora, escuche bien. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, si no tiene una relación con Él, esto que le digo está fuera de su alcance y estas promesas no funcionarán en su vida. Pero si usted está dispuesto hoy mismo a aceptarlo como su Salvador personal, todo, absolutamente todo, cambiará para usted. Y lo hace al confesar sus pecados ante Él. Mire, usted es un pecador, todos lo somos. Usted ha pecado contra Dios Todopoderoso y se ha rebelado contra su voluntad. Reconózcalo con humildad, pídale perdón. No porque usted prometa que se portará mejor por sus propias fuerzas, sino porque Jesús fue a la cruz en su lugar. El Padre puso toda su rebeldía, toda su indiferencia y toda su pecaminosidad sobre su Hijo amado. Lo clavó en la cruz, y allí Él derramó su sangre preciosa, y esa sangre pagó la totalidad de su deuda de pecado para siempre. Si usted cree esto, Él transformará su vida desde adentro hacia afuera. Es una decisión vital que usted debe tomar hoy, y espero que sea lo suficientemente sabio para decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Padre Celestial, cuán agradecidos estamos de saber que nunca jamás nos decepcionaremos de una sola promesa tuya. Tú conoces perfectamente quién está sufriendo hoy. Quizás alguien que nos escucha está al punto de la muerte o sumido en una depresión profunda. Tú sabes quiénes están desanimados y quieren rendirse, tirar la toalla y simplemente partir. Pero nosotros sabemos por tu palabra que tú tienes el poder de facultar a tus hijos para que puedan perseverar y seguir adelante a pesar de todo. Gracias, Padre, por darnos sabiduría a través de tu palabra santa en cuanto a lo que estás haciendo en nosotros, y lo que quieres lograr para tu gloria. Te pido de manera especial que todo aquel que escuche este mensaje hoy se dé cuenta de que tiene un Padre amoroso en los cielos que no solo les ve desde lejos, sino que está allí mismo con ellos, listo para verles superar esta prueba, listo para perdonarles, para fortalecerles y para capacitarles. Tú estás listo para hacer por ellos justo como si tan solo creen en ti de todo corazón y depositan su confianza en tu soberanía. Solo queremos decirte que te amamos, Padre, y te damos gracias por ser tan infinitamente bueno con nosotros, aun cuando no lo merecemos. Todo esto lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Comience su día con el devocional gratuito de En Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Este es En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto presentaremos el mensaje titulado La promesa de sanar. Nuestro Padre Celestial nos ha dado muchas promesas maravillosas en su palabra. Las amamos con todo el corazón porque sabemos que son para nuestro bien, para nuestro consuelo y para darnos dirección en los momentos más difíciles de la vida. Al pensar en todas esas hermosas promesas que llenan las páginas de las Sagradas Escrituras, yo podría preguntarle a usted esta mañana, ¿tiene usted alguna promesa favorita? Quizás usted conteste de inmediato que sí, que tiene un versículo especial que repite cuando se siente desanimado o cuando enfrenta una gran tormenta. Pero déjeme decirle algo con mucha franqueza. Hay una promesa en la Biblia que suele ser la más difícil de todas para nosotros. Es la promesa que más se nos dificulta creer, aceptar y aplicar en nuestra vida diaria. Y se trata de cualquier promesa que tenga que ver con la sanidad física. ¿Por qué nos cuesta tanto creer que Dios puede sanarnos? Quizás sea porque en el pasado hemos tenido profundas desilusiones. Tal vez usted oró con todo su corazón por la sanidad de un querido familiar, un esposo, una esposa, un hijo, un padre, y esa persona no sanó, sino que falleció. O tal vez porque en lo profundo de su corazón usted realmente no cree que Dios se interese por su dolor físico hoy en día. O quizás simplemente ignoramos lo que la Biblia enseña verdaderamente en cuanto a la sanidad divina.
Además de esto, todos hemos visto y escuchado exageraciones en los medios de comunicación. Hemos visto a personas que aseguran con mucha emoción haber sido sanadas en una gran campaña, pero al poco tiempo vuelven a estar exactamente igual o peor que antes. Así que hay muchas dudas, muchas interrogantes y mucha acción al respecto en el pueblo de Dios. Pero ¿no es sumamente interesante que nosotros, siendo creyentes en el Dios Todopoderoso y creyendo con firmeza que Él es el Dios sanador, lo primero que hacemos cuando nos enfermamos o cuando nos pasa algo físicamente es querer llamar de inmediato al médico? La verdad de la palabra de Dios es que solo hay un médico real, y se trata del gran médico de nuestras almas y cuerpos, que es Dios mismo. Me parece muy interesante que la gente hable de todos esos doctores que practican la medicina. Escuche con atención. Los seres humanos practican la medicina porque todavía están aprendiendo, pero Dios no practica. Él lo sabe todo a la perfección sobre nosotros. Él conoce cada célula, cada tejido y cada latido de su corazón. Entonces, ¿no es interesante que, sabiendo quién es Dios, primero corramos desesperados al médico y luego, cuando ya estamos en una situación límite, cuando los doctores dicen que ya no hay nada más que hacer, es cuando finalmente nos postramos a orar? ¿No cree usted que debería ser exactamente a la inversa? Que primero vayamos al Señor en oración y luego, no porque Dios no pueda sanarnos directamente, sino porque tal vez en su soberanía Él decide usar a un médico o prefiere guiarnos por otro camino. La historia de nuestra vida cambiaría por completo si lo pusiéramos a Él en primer lugar. Quiero aclarar que no me opongo en absoluto a los médicos. Los médicos son muy necesarios y creo firmemente que Dios los llama y les da la sabiduría para ayudar a la humanidad. Es muy interesante notar que el apóstol Pablo, un hombre tan consagrado, con una fe tan grande y extraordinaria, tenía como uno de sus compañeros más cercanos al doctor Lucas, quien le acompañó fielmente, incluso en la cárcel en más de una ocasión. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el tema de la sanidad? Es decir, si en verdad creemos que Jesucristo es quien dice ser, que Dios es el gran sanador de la humanidad, ¿por qué no ir a Él primero en cada circunstancia de nuestra vida? La verdad es que Dios sigue dedicándose a sanar hoy en día. Él sigue dedicándose a hacer milagros extraordinarios y lo hace siempre conforme a su santa voluntad y en su tiempo perfecto que nunca se equivoca. En este mensaje, mi deseo es que veamos juntos con mucha atención lo que la Biblia realmente dice sobre el tema de sanar. Para comenzar este estudio, le invito a que me acompañe al libro de Génesis. Aquí es donde vemos la primera vez en toda la historia bíblica que Dios sanó a alguien. Esto ocurrió con Abraham y el rey Abimelec, y lo encontramos en el libro de Génesis en el capítulo 20. Vayamos por un momento al versículo 17 de Génesis capítulo 20. Veamos lo que la Escritura nos dice textualmente. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Usted recordará muy bien aquel incidente en el cual Abraham, por temor, dijo sobre Sara, no, ella es mi hermana. Y aunque en verdad era su media hermana, aquello ocultaba la verdad completa. Pero la Biblia nos muestra aquí que cuando Abraham intercedió, Dios escuchó su oración y lo sanó. Si avanzamos un poco más en las Escrituras y vamos por un momento al libro de Éxodo en el capítulo 23, quisiera que veamos allí lo que el Señor le dice a su pueblo. Preste mucha atención a lo que ocurre en el versículo 25 y note la promesa tan hermosa que encontramos aquí. Otra vez vemos que Dios se dedicó por completo al asunto de sanar a su pueblo. Fíjese bien en lo que dice este versículo 25 del capítulo 23 de Éxodo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. El pueblo de Israel había pasado por muchas adversidades y sufrimientos a causa de su propio pecado y de su rebelión constante. Pero aquí Dios declara con amor y autoridad, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dios estaba a punto de sanarles y de restaurarles por completo. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento, las personas solían ver la enfermedad física principalmente como un resultado directo del pecado personal o colectivo. Por todo el Antiguo Testamento vemos este concepto del pecado muy arraigado, y en parte el problema era que existían muchas enfermedades que estaban directamente asociadas con las consecuencias del pecado y de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Luego vayamos al libro de los Salmos, específicamente al Salmo 107 por un momento.
Y fíjese con mucha atención en lo que el salmista nos dice aquí en el versículo 20. La palabra de Dios dice, envió su palabra, y los sanó y los libró de su ruina. Ahora, ¿qué quiere decir el salmista con esa declaración tan profunda? Significa simplemente esto, que cuando Dios quería sanar a su pueblo, enviaba su palabra de verdad para recordarles quién era Él. Les recordaba que Él era Jehová Dios, el Dios del pacto, el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y en el proceso de escucharle, de creerle y de obedecerle, Dios comenzaba a sanarlos física y espiritualmente. No era simplemente que con pronunciar una palabra mágica se sanaban de inmediato, sino que la sanidad era el fruto precioso de creer en su palabra y de someterse a ella de corazón. Ahora pasemos al libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Quisiera que veamos con detenimiento este pasaje que a veces resulta muy controversial para muchas personas. El capítulo 53 de Isaías es el pasaje mesiánico por excelencia, el que describe con asombrosa precisión los sufrimientos del Mesías prometido. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al leer esto, la gran pregunta teológica que surge es la siguiente. ¿Hay sanidad física en la expiación de Cristo? Es decir, cuando hablamos de la expiación, nos referimos al hecho glorioso de que Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. Por lo tanto, diríamos que su crucifixión y su sangre derramada en el Calvario expió por completo nuestras transgresiones. Así que cuando le pedimos salvación al Señor, lo hacemos como un resultado directo de lo que Él ya realizó a nuestro favor en la cruz. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Abarca esa obra expiatoria también nuestra enfermedad física? Hoy debemos recordar siempre que todo lo bueno que nos viene de parte de Dios llega únicamente mediante la cruz de Jesucristo. Es por medio de la cruz que usted y yo podemos tener una relación personal y viva con el Dios Santo. De lo contrario, estaríamos eternamente separados de Él a causa de nuestro pecado. Todo nuestro bienestar espiritual, emocional y físico tiene su fundamento en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo lo que abarca la muerte expiatoria de Cristo nos viene de manera progresiva y según el plan soberano de Dios. Por ejemplo, todas las bendiciones celestiales que disfrutamos hoy y que disfrutaremos en la eternidad tienen su origen en la cruz. Así fue como nos reconciliamos con Dios. Así fue como Él llenó nuestro corazón de paz y de gozo, y así es como se cumplen todas sus promesas en nuestra vida. La sanidad física es, sin duda, un fruto de su obra redentora en la cruz. Pero esto no significa que seré sanado físicamente cada vez que se lo pida a Dios de manera egoísta o inmediata, porque la sanidad es solo una de las muchas bendiciones de la cruz. Hay muchas bendiciones que recibiremos por completo en el cielo, pero esa promesa de sanidad, por ejemplo, no me garantiza que seré sanado físicamente de cualquier dolencia cada vez que se lo pida a Dios y en ese preciso instante. Así que si alguien le pregunta a usted, ¿hay sanidad en la expiación? La respuesta bíblica es sí, claro que la hay. Pero no ocurre cuando nosotros queramos ni de la manera que nosotros lo exijamos, porque Dios es soberano y Él no actúa bajo los caprichos humanos. Entonces, al leer detenidamente las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que Dios estaba muy interesado en el proceso de sanidad integral de la nación de Israel. Y déjeme decirle que a Él todavía le interesa ese proceso hoy en día en su propia vida. Veamos ahora por un momento la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él dijo e hizo mientras estuvo aquí en la tierra, porque esto es sumamente importante para nosotros. Yo le pregunto, ¿cuál fue la parte principal y más visible del ministerio terrenal de Jesús? ¿Acaso fue enseñar el maravilloso sermón del monte o fueron sus constantes viajes de un lugar a otro? No, la que ocupó la mayor parte de su tiempo público fue sanar a los enfermos. Esto no significa que la sanidad haya sido lo más importante que Él vino a hacer a este mundo. Lo más importante que Jesús hizo fue ir a la cruz del Calvario para de esa manera morir por nuestros pecados. Eso fue lo principal y el propósito eterno de su venida. Lo segundo más importante que hizo fue enseñarle a la gente quién era Él, cómo debían vivir, cómo podían ser salvos y todo lo relacionado con el reino de Dios. Pero notemos que en su caminar diario Él tuvo que confrontar constantemente el dolor y la enfermedad de la humanidad.
Le invito a que me acompañe al Evangelio según San Mateo en el capítulo 8 y veamos lo que nos dice la Escritura desde el versículo 14. El texto sagrado dice, vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Mire qué hermoso detalle nos revela la Biblia aquí. Nos dice que Jesús solo la tocó y de inmediato la fiebre la dejó por completo. ¿Recuerda usted también a aquella mujer que padecía de flujo de sangre y que se acercó a él por detrás en medio de la multitud? Había una gran cantidad de personas moviéndose a su alrededor, dándole empujones, tocándolo de todas partes. Pero el Señor Jesús sintió de inmediato que había salido poder divino de él cuando esa mujer, con una fe inquebrantable, tocó tan solo el borde de su manto. Eso sería el equivalente hoy en día a tocar el ruedo o el dobladillo del pantalón de un hombre o el vestido de una dama. Él lo sintió en su espíritu. Así que Cristo se dedicaba con amor a sanar a los individuos de manera personal. Pero Jesús no solo sanaba a las personas de forma individual, sino que también sanaba a grandes multitudes de personas a la vez. Se nota en este mismo Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 14, específicamente en el versículo 34. Mire lo que se nos dice de las multitudes y de lo que sucedía cuando Jesús llegaba a un lugar. Veamos lo que dice la Biblia. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Una y otra vez en los evangelios vemos a nuestro Salvador haciendo exactamente lo mismo. O sea, a donde quiera que él iba, le seguía una inmensa multitud de personas necesitadas. Y la razón por la cual él sanaba tanto a individuos como a multitudes no era simplemente para darles un alivio temporal, sino porque esa era la manera perfecta de Dios para comprobar y demostrar ante todos quién era Él en verdad. Era la prueba irrefutable de que Jesús no era simplemente otro predicador elocuente que pasaba por el pueblo, ni un maestro más de la ley. Él era el verdadero Hijo de Dios con poder y autoridad celestial. El propósito era grabar esa gran verdad en las mentes y en los corazones de las personas para que quedara absolutamente claro, sin lugar a ninguna duda, que Jesucristo era el Mesías prometido que el pueblo de Israel había estado esperando durante cientos de años. Así que el Señor Jesús sanaba una y otra vez, y lo hacía en toda clase de circunstancias, frente a amigos y enemigos por igual. Y como ya dijimos, su propósito principal al venir a la tierra no era simplemente realizar sanidades físicas, eso era solo una parte de su obra. Pero el fin primordial de cada milagro de sanidad era demostrar su divinidad, demostrar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios y el único Salvador del mundo. Entonces, al considerar todo esto, cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿qué impacto práctico tiene esta verdad en mi vida el día de hoy? Escuche esto. Jesucristo sigue sanando hoy en día. La verdad es que en la actualidad muchas personas son sanadas de enfermedades terminales y los médicos no tienen ninguna explicación científica para ello. Se quedan asombrados ante los resultados de los exámenes médicos. Por lo tanto, usted y yo como creyentes deberíamos estar siempre a la expectativa de que Dios haga lo inusual en nuestras vidas. Deberíamos anticipar su mover soberano con fe y con confianza. Por ejemplo, déjeme preguntarle algo. ¿Qué les enseña usted a sus hijos y a sus nietos en el hogar? ¿Acaso les enseña únicamente? Bueno, mire, Jesucristo solía hacer estas cosas maravillosas en el pasado y se detiene allí, al enseñarles acerca de la persona de Jesucristo. Solo les cuenta hermosas historias del pasado y les dice que así era Él hace 2000 años y que eso era lo que solía hacer. Pero, ¿qué pasa con el día de hoy? ¿Qué pasa con las necesidades que enfrentamos ahora mismo en nuestra familia? Quizás la razón por la cual no vemos más milagros en nuestros hogares es porque no le permitimos al Señor obrar con libertad en nuestra propia vida. No instruimos a nuestros hijos a creer, desde que son muy pequeños, que Jesucristo es exactamente quien dice ser en su palabra. Él es quien siempre ha sido y quien siempre será, porque Él no cambia jamás. Uno de los atributos más gloriosos de nuestro Dios es que Él es inmutable. Él es Dios y no necesita cambiar en absoluto porque Él posee una perfección total, absoluta e infinita. Él tiene todo el poder, toda la sabiduría y todo el conocimiento. Entonces, si Él es perfecto, ¿qué tendría que cambiar en Él? Nada. Con todo ese conocimiento, poder y perfección, Jesucristo todavía sigue sanando a la gente en el siglo XXI.
Él sana primero nuestro espíritu y nuestra alma mediante la salvación y luego, según su voluntad, sana también nuestro cuerpo físico. Miremos por un momento lo que sucedió con los apóstoles después de la ascensión de Jesús al cielo. ¿Recuerda usted cuando Pedro y Juan fueron muy temprano al templo a la hora de la oración? Allí se encontraron con un hombre que estaba acostado a la entrada del templo, templo. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, lo siguiente: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre, al ver que Pedro y Juan estaban a punto de entrar, los miró fijamente y quizás pensó en su interior: esta es una excelente oportunidad para recibir una buena limosna, algo mejor de lo que he recibido hoy. Miró con esperanza al apóstol Pedro, esperando recibir algo material de ellos. Pero el apóstol Pedro lo miró con compasión y le dijo unas palabras que transformaron su vida para siempre. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. A mí me encanta meditar en este pasaje de las Escrituras. Seguramente aquel hombre cojo de nacimiento se sorprendió muchísimo al escuchar esas palabras. Quizás pensó: ¿qué quieres decir con que me levante y camine? Yo nunca he podido dar un solo paso en toda mi vida, ni siquiera puedo ponerme de pie por mí mismo. ¿Cómo pretendes que camine ahora? Pero la Biblia nos dice que Pedro, con una fe firme y decidida, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. En ese preciso momento quiero que preste mucha atención a esto. El apóstol Pedro le dijo con autoridad: levántate y anda. Pedro sabía lo que aquel hombre estaba sintiendo en su corazón. Sabía que ese hombre necesitaba tan solo un poco de aliento, una pequeña ayudita de fe para dar el primer paso. A veces, al leer y meditar en este pasaje del libro de los Hechos, me pongo a pensar en cuánta gente a nuestro alrededor necesita tan solo una pequeña ayudita espiritual. Necesitan que alguien se acerque con amor y les diga: confía en Dios, ten fe, levántate en el nombre del Señor. Necesitan que lo alentemos y los animemos a hacer lo que Dios quiere que hagan y hacer lo que Dios quiere que sean en la vida. Escuche con mucha atención lo que sucedía en aquellos días de la iglesia primitiva. Considere el hecho de que la reputación del apóstol Pedro y el poder que Dios manifestaba a través de él eran tan extraordinarios que la gente decía en las calles: miren, ahí viene el apóstol Pedro, y ni siquiera es necesario que él se detenga a tocarnos para ser sanados. Solo tenemos que acostar a los enfermos en las camillas para que al menos su sombra caiga sobre ellos al pasar y sean sanados de sus dolencias. Así que la sanidad física era un asunto sumamente importante y visible en aquel tiempo de la iglesia primitiva. Pensemos también en Felipe, por ejemplo. Cuando el Señor lo llamó al ministerio y él comenzó a predicar el evangelio con denuedo en Samaria, la Biblia nos dice que él enseñaba la palabra de Dios y sanaba a muchos enfermos y paralíticos. Dios comenzó a obrar de una manera asombrosa a través de su vida. Así que la sanidad era la herramienta poderosa que Dios utilizaba para captar la atención del mundo entero y enfocarla directamente en la persona de Jesucristo y en el nacimiento de la iglesia primitiva. Porque estas dos cosas, la predicación de la palabra y las sanidades, seguían ocurriendo de manera simultánea para testimonio de los incrédulos. Ahora bien, resulta sumamente interesante notar que, aunque uno pensaría que el apóstol Pablo habría sido el sanador por excelencia en el Nuevo Testamento, debido a su gran intelecto y a su profunda revelación espiritual, en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, solo aparece una sola vez de manera explícita que Pablo haya sanado a alguien por la imposición de manos. Y para encontrar ese acontecimiento tenemos que ir prácticamente hasta el final del libro de los Hechos, específicamente al capítulo 28. Hasta llegar a este punto de la narrativa bíblica, no encontramos ninguna otra evidencia clara de que Pablo haya realizado un milagro de sanidad física directa de esa manera. Observemos lo que nos dice Hechos capítulo 28 y leamos juntos desde el versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, y le sanó. Mire esto con detenimiento.
Esta fue la única ocasión registrada en la que Pablo realizó una sanidad de esta forma. Al escuchar esto, alguien podría preguntarse con cierta duda: pero si el apóstol Pablo era un seguidor tan fiel de Jesucristo, y si Dios sanó a este hombre a través de él, ¿por qué no sanó también a todas las demás personas enfermas que se encontraba en su camino? Bueno, el mismo apóstol nos da una respuesta muy clara a esta interrogante en su primera carta a los Corintios. En el capítulo 1, vayamos por un momento a Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo les escribe a los hermanos de la iglesia en Corinto y les explica con mucha claridad lo que realmente sucedía en su ministerio. Él les dice lo siguiente a partir del versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que el apóstol Pablo quiso dar a entender con estas palabras fue que Dios no lo había llamado principalmente a realizar bautismos, sino a enseñar y a proclamar la verdad eterna de su palabra a los gentiles. De la misma manera, Dios tampoco lo había llamado a tener un ministerio enfocado principalmente en la sanidad física de las personas. Piense por un momento en esto. Imagínese lo que habría sucedido si el apóstol Pablo hubiese tenido un ministerio dedicado exclusivamente a sanar a los enfermos por todas partes. En primer lugar, es muy probable que nunca hubiera terminado en la cárcel, porque las multitudes lo habrían protegido o las autoridades lo habrían visto como un beneficio social indispensable. Y en segundo lugar, si no hubiera estado preso en Roma y en otras prisiones, es muy probable que hoy en día usted y yo no tuviéramos en nuestras manos sus maravillosas epístolas, las cuales escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo desde la soledad de su celda. El apóstol Pablo comenzó a enseñar la verdad de una manera profunda y sistemática. Mire, su gran ministerio para el mundo entero consistía en explicar con detalle la vida de Jesucristo, el propósito eterno de su muerte y el plan redentor de Dios para la humanidad. Nosotros hoy en día conocemos mucho más acerca de Dios, de sus atributos y de cómo actúa el Espíritu Santo en el corazón humano como resultado directo de la vida y de las enseñanzas del apóstol Pablo, más que por cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Es decir, él fue el encargado de explicar teológicamente la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El Señor Jesús hizo muchas cosas milagrosas, pero la explicación de Pablo, su doctrina sobre la justificación por la fe, el concepto profundo de la predestinación, la idea de la salvación por gracia, el proceso de la santificación y toda la enseñanza sobre la presencia moradora del Espíritu Santo en el creyente nos vinieron a través de él. En otras palabras, si no tuviéramos las epístolas paulinas en el Nuevo Testamento, la Iglesia de hoy tendría una gran carencia de conocimiento doctrinal. Entonces, al observar detenidamente la vida del apóstol Pablo y cómo actuó Dios en él, nos damos cuenta de que la única vez que habló de manera doctrinal sobre el tema de sanar fue en su primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Vayamos por un momento a Primera de Corintios, capítulo 12. Aquí vemos donde Pablo explica detalladamente el funcionamiento de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo y habla de los distintos ministerios, de los diversos dones de conocimiento, de fe y de todo lo demás. Veamos lo que nos dice el versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Quiero que preste mucha atención a las palabras exactas que utiliza el apóstol aquí. Él habla específicamente de dones de sanidades, en plural. Esto significa algo muy importante que debemos comprender. Ningún ser humano posee por sí mismo el don de sanidad, como si fuera una capacidad personal que puede usar a su antojo en cualquier momento. Dios es quien da los dones de sanidades según su soberana voluntad. Por ejemplo, supongamos que usted ora con fe por un amigo que está muy enfermo, y Dios en su infinita misericordia lo sana por completo. ¿Significa eso que Dios le ha dado a usted el don de sanidad permanente? No en absoluto. Lo que realmente sucedió fue que Dios le otorgó a esa otra persona enferma un don de sanidad específico a través de la oración de usted. Ninguno de nosotros es autosuficiente para realizar la obra de Dios por nuestras propias fuerzas. Todos nos necesitamos mutuamente en el cuerpo de Cristo y necesitamos las oraciones fervientes de los demás hermanos. Por esa razón, y hablaremos de esto más adelante,
Cuando estudiamos la epístola de Santiago en el capítulo 5, la Biblia nos da la instrucción de llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por los enfermos y los unjan con aceite en el nombre del Señor. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos que otros oren por nosotros en momentos de debilidad física o espiritual. Al mirar la vida de Pablo vemos que él no pasaba su tiempo realizando campañas de sanidad. De hecho, la Biblia nos muestra que en varias ocasiones tuvo que dejar a algunos de sus colaboradores más cercanos enfermos en el camino. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, escuche lo que Pablo le escribe a su joven discípulo: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Piense en esto por un momento: si Pablo hubiese tenido el poder de sanar a cualquiera en cualquier momento, jamás habría dejado a su querido amigo Trófimo enfermo en Mileto. Él lo habría sanado de inmediato para que pudiera seguir acompañándolo en su viaje misionero. Además de esto, ¿cómo describe Pablo al autor del tercer evangelio? Él lo llama el médico amado Lucas. Lucas era un médico profesional de la época, y en muchas ocasiones estuvo con Pablo compartiendo los sufrimientos de la prisión. ¿Por qué cree usted que el doctor Lucas acompañaba tan de cerca al apóstol Pablo en sus viajes y en sus encarcelamientos? Yo creo que era porque Lucas sabía perfectamente que Pablo padecía de ciertos achaques físicos y de problemas de salud constantes que requerían de su atención y de su cuidado médico. Desde luego, usted recordará muy bien que el apóstol Pablo hablaba abiertamente en sus cartas acerca de su famoso aguijón en la carne, y prácticamente todo el mundo en el ámbito teológico y académico ha tratado de descifrar, a lo largo de los siglos, a qué se refería exactamente el apóstol con ese término. A algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, otros que era una dolencia física persistente o una debilidad corporal. Pero independientemente de lo que haya sido ese aguijón, lo importante es notar que Dios decidió no sanarlo de esa dolencia a pesar de sus intensas oraciones. Mire, esta es la clave fundamental que usted y yo debemos comprender sobre este tema. Uno no debe dejar de orar ni debe perder la fe simplemente porque Dios decida no sanar una dolencia física en el mismo instante en que se lo pedimos. En lugar de enojarnos con Dios o de dudar de su poder, lo que debemos hacer es acercarnos a Él con humildad y preguntarle: Señor, ¿qué tienes en mente con esta situación? ¿Por qué has decidido no sanarme todavía? ¿Cuál es el propósito espiritual que deseas cumplir en mi vida a través de este proceso? Esto fue exactamente lo que hizo el apóstol Pablo. Él nos cuenta que fue al Señor en repetidas ocasiones, que ayunó, que oró con fervor, pero Dios decidió no quitarle ese sufrimiento por una razón muy específica y de gran bendición para su vida espiritual. Le invito a leer este pasaje conmigo, porque es muy probable que usted se encuentre hoy mismo confrontando una situación de enfermedad o de dolor físico difícil de entender. Veamos lo que dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, a partir del versículo 7. Escuche con mucha atención estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Amados hermanos, nosotros no tendríamos hoy en día las maravillosas epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, llenas de consuelo, de fe y de doctrina profunda, si el Señor Jesucristo hubiese sanado a Pablo al instante de todas sus dolencias físicas y lo hubiera librado de todas sus dificultades. El apóstol Pablo pudo escribir con autoridad: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, y él se encontraba en una situación sumamente adversa, tanto en lo físico como en muchos otros aspectos de su vida diaria. Entonces, cuando nos enfermamos, si Dios decide en su soberanía no sanarnos de inmediato, lo que debemos hacer es postrarnos ante su presencia y preguntarle: Señor, ¿qué planeas hacer en mi vida a través de esta enfermedad? ¿Acaso el hecho de estar enfermo significa que Dios ha dejado de amarnos? ¿Quiere decir necesariamente que hay un pecado oculto en nuestra vida que nos está destruyendo? No, no necesariamente es así.
Lo que significa es que Dios desea hacer algo profundo en nuestro carácter, que quiere decirnos algo importante al oído, que quiere transformar o cambiar algo en nuestra vida espiritual, que de otra manera no estaríamos dispuestos a cambiar. Por lo tanto, debemos ser siempre muy receptivos, sensibles y obedientes a la voz de ese Espíritu Santo en medio de nuestro dolor. Al contemplar la vida entera del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que él fue el siervo escogido por Dios para explicarle a la iglesia de todas las épocas quién y cómo es Dios, y cuál es su maravilloso plan redentor para la humanidad. ¿Qué podemos decir de la doctrina de la justificación, la fe y de la santificación del creyente? Y de conceptos tan profundos como la expiación de nuestros pecados y la reconciliación con nuestro Creador? Todos estos son grandes términos teológicos que el apóstol Pablo explicó con una claridad asombrosa, revelándonos la esencia misma de todo el plan de salvación de Dios. Pablo no fue un hombre que se dedicara a viajar por el mundo sanando físicamente a la gente para ganar aplausos. Él fue un hombre que sufrió profundamente en su propio cuerpo por causa del Evangelio. Pero el gran sanador lo fortaleció en su debilidad, lo iluminó con su sabiduría divina, lo bendijo con su presencia constante, lo levantó en los momentos de desánimo, lo acunó en sus brazos de amor, lo exaltó para su gloria y, finalmente, nos bendijo a todos nosotros a lo largo de las generaciones como resultado directo de su vida entregada por completo al Señor. Quizás en este momento usted se esté preguntando en su corazón, ¿andará Dios obrando en mi cuerpo? ¿Andará Dios obrando en mi mente? ¿Y cómo me afecta todo esto a mí de manera personal en mi vida diaria? En primer lugar, permítame decirle con mucho amor que la próxima vez que usted sienta una molestia física, un dolor persistente o reciba un diagnóstico médico preocupante, su primera e inmediata reacción no debe ser al pánico ni correr desesperado a buscar una solución humana. Su primera reacción debe ser postrarse ante el Señor y decirle, Padre Celestial, ¿cómo quieres que yo reaccione ante esta situación física que estoy enfrentando hoy? Quizás en el silencio de la oración el Espíritu Santo de Dios le hable dulcemente al corazón y le diga, Hijo mío, quiero que en esta oportunidad confíes plenamente en mí y esperes en mi poder sanador. O tal vez el Señor le guíe y le diga, quiero que vayas a ver a un médico y que sigas el tratamiento que te va a indicar. Yo quiero que usted sepa que nunca le diría qué hacer en cuanto a si debe ir o no a consultar a un médico. Yo no estoy en contra de la ciencia médica en lo absoluto. Al contrario, estoy completamente seguro de que Dios ha llamado a muchos médicos y les ha dado una capacidad extraordinaria para aliviar el dolor humano. El asunto principal aquí es que yo quiero que usted aprenda a estar plenamente consciente de la presencia de Dios en su vida en todo momento. Quiero que esté consciente de que el mismo Jesucristo que lo salvó de la condenación eterna todavía se dedica hoy en día a ayudarle a caminar por esta vida en la presencia reconfortante y en el poder transformador del Espíritu Santo. Yo deseo con todo mi corazón que su mente y sus pensamientos se inclinen siempre, en primer lugar, hacia el Señor, y que usted esté dispuesto a aceptar con paz y con gozo lo que Él decida hacer en su soberanía, ya sea que decida sanarlo de inmediato o que prefiera sostenerle con su gracia en medio de la prueba. Pero para que esto suceda, amados, debemos quitarnos por completo de la mente esa mentalidad mundana y materialista que nos impulsa a ir corriendo al médico al menor síntoma de dolor, gritando desesperados por auxilio como si estuviéramos huérfanos y desamparados en este mundo. Usted y yo no estamos desamparados. Nosotros dependemos por completo del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Jesucristo es mi único Salvador, Él es mi Señor, Él es mi dueño, Él es mi amo absoluto y Él es mi gran sanador. Él no ha cambiado en lo más mínimo, y su deseo de ayudarnos es una expresión maravillosa de su amor infinito por cada uno de nosotros. Entonces, yo le invito a que se pregunte a sí mismo con mucha honestidad en esta mañana. ¿Realmente confío en Dios con todo mi ser? Mire, es muy probable que usted esté dispuesto a confiar en Dios en los asuntos materiales de la vida, como en la provisión de sus alimentos, en el pago de sus cuentas o en el cuidado de sus casas. Pero déjeme decirle que no conozco nada que sea más material, cercano y sensible para un ser humano que su propio cuerpo físico. Sé muy bien que el cuerpo es algo material y que el dolor físico puede llegar a ser sumamente desgastador para el alma. Pero la pregunta es, ¿puedo confiarle mi salud y mi cuerpo físico a Dios con la misma tranquilidad con la que le confío mi alma? Claro que sí, por supuesto que puede hacerlo, porque Él es Dios.
Él es su creador y Él es su amoroso Padre Celestial que tiene cuidado de usted. Mi oración en este día es que el Espíritu Santo hable directamente a lo más profundo de su corazón y ponga su mente y sus pensamientos firmemente en Dios. Si usted enciende la televisión o navega por Internet en la actualidad, se dará cuenta de inmediato de que hay una cantidad impresionante de anuncios comerciales que le ofrecen una solución rápida para cada dolor. Le presentan esta medicina milagrosa, aquella píldora maravillosa, esta cápsula o aquel tratamiento novedoso. Y lo más curioso de todo es que, después de darle con mucha rapidez una o dos razones para tomar ese medicamento, de inmediato pasan a leerle una lista interminable de efectos secundarios. Pero con Dios no hay efectos secundarios negativos. Su toque trae sanidad perfecta, paz duradera y un propósito eterno que transforma nuestra vida para siempre.